Bueno, en esta presentación mi nombre es Andrea Paz. Es la evaluación número 3 de la clase de Geometría, sección 0900, impartida por el doctor Marvin Mendoza en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Regional UNATEC Danlí. En esta presentación vamos a realizar la explicación de algunos ejercicios de la clase. Tenemos el ejercicio número 1. Dado que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, el segmento BF es congruente con el segmento DE y DF biseca el ángulo B, el segmento DE biseca el ángulo D, el ángulo B y LD son rectos. Entonces el ejercicio nos pide verificar que los segmentos AB es congruente con CD. Realizamos la figura para poder orientarnos más sobre los datos que debemos verificar. Sobrescribimos los datos que el ejercicio ya nos da, que nos dice que el ángulo B es congruente con el ángulo D, los marcamos. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, como vemos en el gráfico de la izquierda. Eso lo tenemos por dato del ejercicio. El segmento BF es congruente con el segmento DE. Tenemos aquí el segmento BF es congruente con el segmento DE por dato, que nos da el ejercicio. Entonces concluimos, ya que ambos tienen ángulos de 90 y ambos comparten un mismo ángulo, entonces por postulado del lado, ángulo, lado, tenemos que estos dos triángulos, que el triángulo ABF es congruente con el triángulo CDE por este postulado del lado, ángulo, lado, y que el segmento AB es congruente con el segmento CD y que también son paralelos por postulados y por criterios de los rectángulos, ya que nos dice que tienen el mismo ángulo. En este caso es el de 90. Y como es un rectángulo, también tenemos propiedades que nos dicen que todos los ángulos internos, su suma será de 360 y que sus cuatro ángulos serán de 90. Entonces, si tenemos 90 aquí y 90 acá, lo que nos queda son estos dos, que también miden 90, y al colocar esta línea, nos va a bisecar este ángulo. Entonces, vamos a tener, y también por el dato que nos dice que biseca el ángulo B, la recta BF, entonces nos divide el ángulo en dos, significa que nos queda de 45 cada uno de estos ángulos, entonces se nos forman dos triángulos rectángulos. También el segmento CD con el segmento BA son paralelas. Vamos con el segundo. Dada la siguiente figura, encontrar los valores de X y Y si el paralelogramo ABCD es un paralelogramo, como ya lo dije. A ver, los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Eso es por propiedad de los paralelogramos. El triángulo BCD, tenemos BCD, es congruente con el triángulo ABD. BCD es congruente con ABD. Porque si a un paralelogramo le bisecamos con una diagonal, nos va a generar dos triángulos congruentes. Es por esa razón que estos dos triángulos son iguales, son congruentes, por esta propiedad. El ángulo B es congruente con el ángulo D, porque los ángulos opuestos son iguales dentro de un paralelogramo. Entonces tenemos por definición que estos ángulos son ángulos opuestos de un paralelogramo, son congruentes. Entonces nos pide encontrar X y Y. Tenemos que vamos a encontrar
el ejercicio ya nos dice que este ángulo mide 30, este mide 40, este mide 70, perdón, entonces esto nos da un valor de 100. Y también por propiedades de los ángulos alternos internos, este será igual a este, es alterno externo, perdón, así que X será igual a 30, que también nos dará la suma de 100, porque es el ángulo opuesto a B. El ángulo D está formado por 70 más X, y B es 30 más 70, que es 100. Entonces tenemos que X es 30, y vamos a encontrar Y. Tenemos 70 más 30 más Y, que esto será igual a 180. ¿Verdad? Ambos, tanto el ángulo D como el ángulo B nos tiene que dar a 180. Entonces hacemos la suma de todos estos valores. Vamos a despejar para Y, encontrar el valor de Y, ya que tenemos que X es 30. Entonces tenemos que 100. La suma de estos 70 grados más 30 grados nos da 100. Despejamos para Y y tenemos 100 menos 180. Podemos haberlo despejado hacia el otro lado, no importa. Y nos da que el valor de Y es 80. Entonces, reitero, ángulos opuestos de un paralelogramo serán, la suma de estos ángulos será 180, ya que el ángulo A con el ángulo C también me deben sumar 180. Vamos con el tercero, perdón. Dado que ABC es un cuadrilátero, 4 lados, el segmento AC y el segmento BD, AC y BD, se bisecan entre sí, es decir, se cortan justo a la mitad. Verificar que AB, tenemos AB es paralelo con CD y que AD es paralelo con BC. Bueno, por propiedad de los cuadriláteros, tenemos que al trazar dos rectas que se bisecan entre sí dentro de un paralelogramo, por propiedad, sus lados serán paralelos. Así que vamos a reiterar, a verificar y a confirmar de que esto es así. Entonces tenemos que ABCD es un cuadrilátero por datos, ya que el ejercicio nos da. El ángulo D es congruente con el ángulo B. El ángulo D, tenemos el ángulo D con el ángulo B. Lo tenemos por definición, que son congruentes por propiedades de los cuadriláteros. El ángulo A es congruente con el ángulo C, también por definición y por propiedad de los cuadriláteros. Entonces concluimos y confirmamos de que BC es paralelo con AB, AD, y que AB con CD son paralelos por estos datos de que si tienen ángulos incongruentes, todos los ángulos internos nos sumarán 360, los opuestos son iguales, y si se trazan diagonales se van a bisecar. Entonces esto nos va a generar que estos segmentos son efectivamente paralelos. Ahora el siguiente ejercicio es un poco más largo porque dice que dada una pirámide de base cuadrada de 8 centímetros de lado y 12 metros de altura, hallar el área total y el volumen. Bueno, estas si las separamos, tenemos un cuadrado de 8 centímetros de lado, que su área sería 64 centímetros, solamente de la base de esta pirámide. Nos toca encontrar el área de cada una de las aristas de esta figura para multiplicarlas por 4, que tiene 4 aristas. Entonces, si tenemos que la altura es 12 metros y lo colocamos desde otra perspectiva, tenemos que estos son 8 metros, que es el ancho de la base, tenemos los 12 metros, que son
que vendría siendo la altura del triángulo, por aquí lo tenemos. La altura de este triángulo, si lo colocamos de perfil, tenemos que la altura son 12. Al tener la mitad, porque si trazamos la línea del centro de donde parte la altura hacia el borde, vamos a llegar a la mitad de esta distancia. Entonces tenemos que es 4. Y lo que vamos a encontrar es la hipotenusa. Entonces, vamos a revisar esos datos. Pero primero podemos sacar el volumen, porque ya tenemos los datos que nos permiten sacar ese volumen. Entonces, el volumen de una pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. Son datos que ya tenemos porque el ejercicio no los proporciona. Entonces, tenemos que 1/3 del área de la base, que tenemos que es 64 por 12. Entonces tenemos que es 1/3 por 768, que esto nos da 256 centímetros cúbicos. Los volúmenes siempre van en cubo, porque son 3 dimensiones. Entonces, vamos a encontrar el área lateral o de una de las aristas. Lo podemos encontrar esto por el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos que lo que vamos a encontrar es la hipotenusa. Entonces, la fórmula no requiere despeje, se conserva tal cual, solo sustituimos valores, porque es la suma de los cuadrados de los catetos, será la hipotenusa al cuadrado. Entonces, sustituimos valores, donde tenemos que la hipotenusa lo vamos a poner el valor de x, será igual a la altura al cuadrado, tenemos 12 al cuadrado, más 4 al cuadrado, que sería el otro cateto, dentro de una raíz. Para poder cancelar este valor cuadrado que está aquí, colocamos raíces a ambos lados y realizamos esta operación, que nos da 160. X sí pudo cancelar su cuadrado, pero vamos a encontrar una forma de descomponer este número que nos da a 4 raíz de 10. Eso es para poder simplificar un poquito más este valor y no utilizar esa raíz tan grande. Entonces encontramos que la hipotenusa es 4 raíz de 10. Vamos con la parte de encontrar el área ya del triángulo total, que sería de toda esta cara. Entonces tenemos que el área del triángulo es base por altura entre 2, una fórmula básica. La base tenemos que son los 8 centímetros cuadrados. La base del triángulo es el doble de este, 8 centímetros por la altura. La altura son 12 entre 2. Entonces tenemos que 8, 4 raíz de 10. Entonces vamos a multiplicar 8 por 4, 32. Y 32 entre 2 tenemos 16. Copiamos el radical, porque no podemos operar el radical. Ahora vamos con el área total. Para calcular el área total es la suma de estas dos áreas, del área de la base y el área del triángulo por 4, porque son 4 caras del triángulo. Entonces tenemos que el área total será igual al área de la base más el área del triángulo por 4. El área de la base es 64 centímetros cuadrados más este dato que acabamos de encontrar, que es el área del triángulo, que son 16 raíz de 10 por 4, por las 4 caras de esta pirámide. Entonces nos queda aquí 64 centímetros cuadrados más, hacemos esta operación, aplicamos distributiva. Tenemos que 4 por 16 son 64 raíz de 10. Y ese sería el área total de esta figura geométrica. Vamos con el siguiente. Dice, los datos que nos da el ejercicio es que la medida del arco AB, tenemos el arco AB, mide 40. El segmento AC y BC es congruente y DE y el segmento DE, aquí tenemos el segmento DE, que esta viene a ser una tangente, bueno, es tangente con B, es su punto tangente. Si el arco AB es igual a 40,
entonces la medida del ángulo AOB es igual a 40 por criterios de ángulos inscritos en un círculo, que nos dice que si que un ángulo que parte del centro hacia afuera, este ángulo tendrá el mismo valor de su arco, si parte desde su centro. Entonces, ya que concluimos de que este ángulo es 40, entonces la medida del ángulo ACD será la mitad de este ángulo y la mitad de este arco. Entonces, por eso tenemos que ACB es 20. La medida del ángulo ACB, aquí tenemos la operación que es 20 para poder confirmarlo, para poder verificar que este dato es así. Entonces tenemos, ya que tenemos que 40 es este arco AB, entonces vamos a encontrar qué valor tienen estos otros dos arcos. Ya que estas rectas son congruentes y este ángulo, este arco, es 40, entonces a 360, que serían todo lo que mide el círculo en grados, le vamos a restar el valor de este arco, perdón, el valor de este ángulo, que nos va a dar 320. Esos 320 lo vamos a restar lo vamos a dividir entre 2, porque la distancia que hay en AC y CB es la misma. Entonces, por eso lo dividimos entre 2. Entonces, por lo tanto, tenemos que BC es igual a 160. Tenemos BC es igual a 160, al igual que AC es 160. Y tenemos que la medida del ángulo E, que es esta de aquí, la que se encuentra en la tangente, con el radio y con este segmento BC, nos da así. Para encontrar esto, la medida de este ángulo será igual a la medida del arco entre 2. Entonces, por eso tenemos que 160 es igual a 80. Este ángulo es igual a 80 grados. Ahora vamos con el siguiente. El perímetro de un hexágono regular es 48 centímetros. El perímetro es la suma de todo su contorno, no es área, porque el área también nos incluiría todos estos segmentos que están aquí. Pero el perímetro solamente es la medida de la línea del contorno de una figura. Entonces, el ejercicio nos dice que son 48 centímetros. Para encontrar cuánto vale cada uno de estos, solo vamos a dividir entre la cantidad de lados que tiene la figura. Entonces, en este caso, que es un hexágono, vamos a dividirlo entre 6 y tenemos que es 8 la medida de cada uno de estos lados. Entonces, vamos a calcular el área de un hexágono. Para calcular el área de un hexágono es perímetro por apotema. El apotema no lo tenemos, no lo da el ejercicio. ¿Cómo encontramos el apotema? Bueno, cuando trazamos una línea del centro a la mitad de uno de los segmentos del hexágono, esta se va a bisecar. Esta será una bisectriz. Entonces, si esto mide 8, la mitad nos va a llevar 4. Entonces se nos forma un triángulo rectángulo, ya que al unir el centro con uno de sus lados, con el centro de sus lados, se formará un ángulo de 90. Entonces extraemos este triángulo rectángulo que se nos forma. Y en un hexágono son triángulos equiláteros. Así que si aquí mide 8, su hipotenusa también medirá 8. Entonces, al extraerlo, el triángulo rectángulo nos queda la mitad de su longitud. Nos queda que son 4 de base, 8 de hipotenusa, y la altura del triángulo sería nuestro apotema. Entonces, utilizamos Pitágoras. La suma de sus catetos al cuadrado. Vamos a despejar para el apotema, que sería la altura, en este caso, del triángulo. Despejamos, nos queda los 64
que es porque C pues vale 8, entonces 8 por 8 es 64, el valor de B es 4, 4 por 4 16, lo restamos, nos queda 48, raíz de 48 igual a A, también le colocamos la raíz, se cancelan, y tenemos que A vale 48, raíz de 48. La apotema es raíz de 48, entonces el área del hexágono es perímetro por apotema, son datos que ya encontramos el apotema, el perímetro ya nos lo daba el ejercicio. Entre 2, tenemos que 48 raíz de 48 entre 2, 48 entre 2 tenemos que es 24 y nos queda 24 raíz de 48 centímetros cuadrados, el área de este hexágono. Vamos con el siguiente. Dice, ABC es un trapecio isósceles. Nos dice que es un trapecio isósceles porque AB medirá igual que CD. Es isósceles, es como el triángulo isósceles, y nosotros prolongamos estos segmentos hasta acá, igual van a medir lo mismo. La medida del ángulo C es Y, la medida del ángulo A es 5X y la medida del ángulo D es 3X más 20. Tenemos que encontrar el ángulo B. Bueno, aquí nos dice que lo que vamos a encontrar X, Y, medida del ángulo C, medida del ángulo A, medida del ángulo D y medida del ángulo B. Por propiedades de los trapecios isósceles, nos dice que los ángulos continuos son suplementarios. Entonces tenemos por propiedad que BC también es paralela con AD por propiedad del trapecio. El ángulo A es suplementario con el ángulo B, al igual que el ángulo C es suplementario con el ángulo D. Entonces, este y este nos tienen que dar 180, igual que si este es 180. Sí, esa es una forma para verificar de que los datos que vamos a encontrar, pues, son verdaderos, están correctos. Entonces, vamos a encontrar aquí el valor de Y. ¿Cómo vamos a encontrar Y? Y más D, perdón, C más D nos tiene que dar 180. Entonces tenemos que, ¿cuánto? D vale 3X más 20 más Y. Entonces, esto nos tiene que dar igual 180. Primero vamos a encontrar X, porque es una ecuación que nos va a permitir encontrar los valores más exactos, ya que en esta tenemos la variable X. Tenemos que encontrar el valor de X primero. Entonces tenemos que el ángulo A es igual al ángulo D. También por propiedades de los trapecios. Entonces tenemos que 5X es igual a 3X más 20. Entonces despejamos para las variables y para los términos independientes. Entonces tenemos que 5X menos 3X nos da 2X igual a 20 grados. La X la despejamos, el 2 nos envía a dividir al 20 y nos queda que el valor de X es 10. Entonces, sustituimos en esta ecuación que 3X, que sería 3 por 10 más 20, más Y es igual a 180. Y es igual a 180, vamos a despejar para Y. Entonces llevamos todos estos términos al lado después del igual y vamos a invertir sus valores porque al pasar por criterio de igualdad. Entonces, 180 menos 20 menos 30, que es esta operación, 3 por 10, menos 30, aquí tenemos menos 50 y 150 menos 180 menos 50 nos da que Y es igual a 130. Entonces, ya encontramos Y, ya encontramos el valor de X, vamos a realizar las siguientes operaciones, las demás operaciones que nos hacen falta. El ángulo A es 5X, X es 10, entonces 5 por 10, 50. El ángulo A vale 50. El ángulo D es 3X más 20, valor de X 10, 3 por 10, 30 más 20, 50. Tenemos el ángulo B,
El ángulo B será la suma de todos estos ángulos, de todos los ángulos internos de un cuadrilátero nos tiene que dar 360. Entonces, como ya encontramos los valores de todos estos ángulos y nos falta este, vamos a sumar todos estos ángulos, igualarlos a 360 y restarle esos 360 para poder encontrar el valor de B. Entonces tenemos que 50 más 130 más 50, que son el valor de estos ángulos, menos 130 nos da 130. Entonces, tenemos que el ángulo B es 130. También el ángulo Y, el valor de Y es 130. Y aquí concluimos de que la suma de estos ángulos internos son 360. 130. Con el último, ¿qué nos dice? ABC es un paralelogramo. Si AB es igual a 5X, AB 5X, CD es Y, AB es 2X y el perímetro es 84, encontrar X, Y, AB, BC, CD y AD. Entonces tenemos que el perímetro es 84. Y es igual a 2X, porque estos lados son paralelos, entonces van a medir lo mismo. Y será igual a estos 2X. 5X es igual a Z. 5X es este segmento que es paralelo a ese, lo cual va a medir igual. Entonces tenemos que AB es igual a 2X. AB es igual a 2X, que esto es igual a 12 porque vamos a encontrar primero el valor de X. Entonces tenemos que 2X por 2, porque son dos lados, más 5X por 2, porque son dos segmentos, nos dará igual a 84. Entonces este es el cálculo para encontrar el perímetro de estos lados. Valor de X, que nos hará ciertas estas posiciones. 2 por 2, 4, X más 5 por 2, 10, que es igual a 84. Realizamos esta operación que nos da 14X igual a 84. Entonces enviamos este 4 a dividir y nos da el valor de X es 6. Entonces tenemos que sustituimos los valores para encontrarlo. Y tenemos que AB es igual a 2X, valor de X es 6. Entonces 2 por 6, 12. Entonces tenemos que este lado mide 12. Y también Y mide 12. AD, AD 5X, 5 por 6, 30. Y tenemos que CD, que es Y, es igual a 2X, ya que aquí lo postulamos, esto es igual a 12 también. Entonces si tenemos 2 y 12, 24, 24 y 60 son 84, lo cual nos confirma que el ejercicio está realizado correctamente. Y esto sería todo por este video. Y agradeciendo al doctor por su cátedra.